Un saludo. Hoy vamos a continuar con nuestra expedición en la sección de historia de la biblioteca y vamos a pasar de ese breve relato de la historia griega de la mano de Heródoto. Vamos a pasar a Roma, a lo que fue la historia de Roma. Antes de hacer alguna lectura voy a dar un pequeño contexto porque aquí nos vamos a quedar en varias sesiones alrededor de lo que fue Roma, y básicamente un periodo comprendido entre la caída de los reyes, el último rey que fue Tarquino el Soberbio, donde dio paso a la República, y el ascenso al poder por parte de Julio César, que configuró el inicio del imperio. Y ahí vamos a detenernos a hacer un paralelo en las figuras entre Napoleón y Julio César, porque son semejanzas muy curiosas en la historia, ambos pretendiendo defender las causas de la libertad, fueron los precursores de la instauración de un poder absoluto, de un imperio. Entonces vamos a ir, a ir en varios capítulos. Lo primero, nos vamos a centrar en la caída de los reyes, de los Tarquinos, de Tarquino el Soberbio. Posteriormente vamos a pasar a un personaje importante como fue Catón el Censor, después a dos tribunos importantes que fueron los hermanos Gracos, Tiberio Graco y Cayo Graco, y después nos vamos a mirar las grandes pugnas políticas entre el Partido Popular y el de los Optimates. Dijéramos la rivalidad entre Mario y Sila, entre Julio César y Pompeyo y Craso, y posteriormente entre Octavio, Lépido y Marco Antonio. Entonces vamos a hablar de la caída de los reyes. Para esto voy a traer dos pequeñas lecturas. Una, un libro pues siempre hermoso de Maquiavelo, Nicolás de Maquiavelo, Discurso sobre la primera década de Tito Livio. Tito Livio fue un historiador romano, una gran obra. Él vivió más o menos desde la época del ascenso de Julio César al consulado hasta los primeros años de nuestra era, año 19-20 después de Cristo, y escribió en 10 libros. Se conservan muy pocos, del 1 al 10 y del 21 al 45, los otros solamente por referencias externas y resúmenes de otros autores. Entonces Maquiavelo hace un análisis sobre los primeros 10 libros, la primera década de Tito Livio, y va a hablar sobre la caída de los reyes, y dice así Maquiavelo: Rómulo y los otros reyes hicieron muchas y buenas leyes que permitían una vida libre, pero como su finalidad era fundar un reino y no una república, cuando la ciudad se liberó de la monarquía le faltaban muchas cosas que era necesario regular en defensa de la libertad y que no habían sido previstas por las leyes. Y así, aunque los reyes perdieron el poder por razones y motivos similares a los que hemos expuesto, los mismos que les habían depuestos crearon inmediatamente 2 cónsules que ocupasen el lugar correspondiente al rey, desterrando de Roma el nombre y no la potestad regia. De este modo, existiendo en aquella república los cónsules y el senado, venía a ser una mezcla de solo 2 de los 3 gobiernos citados, monarquía y aristocracia. Solo le quedaba dar su parte al gobierno popular, y entonces, habiéndose vuelto insolente la nobleza romana, por las causas que comentaremos más adelante, el pueblo se sublevó contra ella, el pueblo es la plebe, de manera que para no perderlo todo se vio obligada a conceder su parte al pueblo, aunque el Senado y los cónsules conservaron la suficiente autoridad como para mantener su posición en la República. Y así fueron creados los tribunos de la plebe, después de lo cual fue mucho más estable aquel Estado, participando de las 3 formas de gobierno. Las 3 formas de gobierno son las 2 que mencionamos: monarquía, aristocracia y gobierno popular. Voy a hacer una pequeña lectura de otro libro, Una historia de Roma, del escritor Alberto Malet, donde habla precisamente de este mismo episodio. Dice: la expulsión de los reyes etruscos fue una verdadera revolución social. La mayor parte del patriarcado odiaba a Tarquino porque anteponía los intereses etruscos a los intereses romanos. La plebe había sido favorecida algunas veces por el rey,
pero como las construcciones y las conquistas se hacían generalmente a su costa, contempló la lucha con indiferencia. Los reyes son reemplazados por 2 cónsules de idéntica autoridad, elegidos por la Asamblea Centurial. Esta Asamblea Centurial es una institución muy importante, la había creado el antepenúltimo rey Sixto Tulio, y Sixto Tulio había dividido el ejército en centurias, organizaba la población en grupos de a 100, de los más ricos y más nobles a los menos nobles, inclusive la plebe, y tenían participación en el ejército y podían participar en esta asamblea centurial para elegir a los cónsules que fueron quienes reemplazaron al rey, de manera que tenía, dijéramos, alguna carácter, dijéramos, por lo menos nominal popular, pero en la votación, como era por orden de clases, generalmente ya estaban elegidos los cónsules cuando se llegaba a la votación de los plebeyos, y los cónsules tenían que ser patricios, o sea que realmente sí tenía participación la plebe, pero no era dijéramos, una democracia abierta, universal como la tenemos hoy en día. Pero quisiera hablar algo sobre lo que menciona Maquiavelo, es lo siguiente. Resultó pues que la propia miseria y la avaricia de los patricios acaudalados acabaron por exasperar a la clase pobre, que los plebeyos ricos aspiraron a tener derechos políticos y a disfrutar de honores, ya que pagaban los mismos tributos que los patricios. Esta parte del tributo y la representación va a ser la causa, el origen, el detonante de la guerra de independencia norteamericana, donde las colonias dijo, si no podemos pagar impuestos sin representación, o sea que este conflicto ha sido un conflicto vigente en la historia. Quisieron por consiguiente tener los mismos derechos, ser los pares de la aristocracia en cuanto a ventajas, llegar a unirse con el patriciado por medio del matrimonio. Plebeyos ricos y plebeyos pobres, aunando los esfuerzos contra el antiguo régimen del patriarcado, alcanzaron la victoria al cabo de una lucha que duró 200 años. Entonces finalmente lograron que los patricios hicieran concesiones de parte a los plebeyos, los cuales fueron libertad a los esclavos por deuda y dar a la plebe para protegerla 2 funcionarios especiales, los tribunos de la plebe. Tribuno significa jefe de una tribu. Más o menos esta es como la primera gran etapa donde se pasa del reinado al consulado, 2 cónsules elegidos por la asamblea centuriada o centurial, y más tarde la incomodidad de los plebeyos, que finalmente termina en 2 tribunos. El mensaje y la enseñanza es que una sociedad que está basada en privilegios no es sostenible. Siguen siendo odiosos. Tarde o temprano serán desbordados por las pretensiones de igualdad en las oportunidades. Muchas gracias.